Jóvenes, tengan muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Buenas ingeniero. noches. Buenas Ingeniero, noches, buenas gracias por noches. responder. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos nuevamente. Muy bien, ¿listos para empezar? Tenemos 44 participantes. Buen número. ¿Cuántos de ellos están matriculados? A ver, vamos a verificar. Tiene pavimentos, grupo 2. A ver. Hay 12 matriculados. Evidentemente, en nuestro país y en nuestra sociedad no debemos de entender que siempre estamos, pues, no, algunas personas quieren. Por favor, a los presentes en la sala, les ruego de que cuiden sus micrófonos. Al parecer hay estudiantes que están haciendo dos clases, ¿no? O sea, son superdotados que hacen esta clase y escuchan otra también. Y justo se ha estado filtrando el audio de uno de esos superdotados. Eh, Tengan cuidado con el micrófono, jóvenes, por favor. Estábamos viendo la lista de matriculados en la sección B y hay solo 12 matriculados y en este momento son 45 presentes en esta sala. Quiere decir que hay un grueso grupo que todavía no han registrado su matrícula. Hágalo en esta semana, por favor. Cuanto antes, mucho mejor. A ver, eh, la clase anterior ya hemos... sáqueme una duda, el delegado, a ver, el delegado del salón es... Vamos a consultar con el tablón. El delegado Ali. Ali Kankapa. ¿Está Ali? Ingeniero, buenas noches. Hola. Presente, ingeniero. Aclárame un asunto. ¿En la clase anterior ya expuse el sílabo con ustedes? Sí, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero. Ya se Ya, expuso ya. ya hemos expuesto el sílabo. Entonces ahora sí ya empezamos a desarrollar el contenido. Tenía una duda. Bueno, entonces vamos a desarrollar nuestro contenido silábico. Pero antes de empezar, me gustaría atender alguna consulta que haya de parte de ustedes con respecto a, por ejemplo, el uso de estas plataformas, a cualquier aspecto que en este momento les esté preocupando con respecto al curso. Si pueden hacer punto enter en el chat para cederles la palabra. Si no hay nadie, empezamos. A ver, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de empezar? A ver, Ali, adelante. Ingeniero, tenía dos compañeros o tres que me preguntaron sobre el ingreso al Classroom, de las cuales creo que no tienen el correo institucional activo, puesto que anteriormente, hace 12 meses atrás, creo que nos han pedido de nuevo así correo institucional y anterior semestre no se nos ha pedido, entonces creo que de algunos se ha desactivado esa parte, ingeniero. Su correo institucional. Creo que se había Ya, cambiado la contraseña, algo así. claro, ese va a ser un problema, ¿no? Em, los dos estudiantes, dígame, cuando no tienen el correo institucional, no pueden acceder al Classroom, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero, no pueden acceder. Al Classroom, pero en este momento deben de estar en la sala. Me gustaría que alguno de los estudiantes que tiene problema del correo institucional ponga punto enter en el chat ahora para hablar un rato cuál es el problema y si tiene alguna solución. ¿Alguno de los asistentes tiene un problema con su cuenta institucional? Alexander González, de repente. Ingeniero, muy buenas noches. Hola. Yo le quería comentar sobre exactamente en qué momento debo enviar la asistencia, registrar mi asistencia. Ah, bueno, tu ¿Esperar a que consulta es fácil salga de responder. el anuncio o
Sí, exactamente a las 8:45. precisamente. Cuando aparece este anuncio, acá dice inicie con el registro de su asistencia. En ese momento tienes que iniciar con el registro. En Ah, ya, este ingeniero, está bien momento está entonces. abierto. Puedes registrar en este momento hasta que finaliza la hora por estas primeras clases. Ya, ingeniero, ya registré mi Ya en asistencia. en lo posterior, este aviso no va a existir y ya en el desarrollo de la clase voy a colocar este anuncio. Entonces, en ese momento ustedes pueden registrar, ¿no? En el momento que se les diga. Pero en este caso, al inicio ya está puesto esto, ya puedes registrar. No hay problema. Ya, entonces, no hay, bueno, parece que ninguno de los que tiene problemas para o con su cuenta institucional está presente ahorita en la sala. No está, ¿no? No está asistiendo. Ingeniero, Entonces, buenas noches. sí, adelante. Le habla José Bustinza, ingeniero. Estoy también con problemas sobre mi correo institucional. He Ya, estado la anterior clase presente en toda la sesión de clases y no he podido registrar mi asistencia y ahora también he estado teniendo problemas con mi correo institucional. ya. A ver, ¿cuál en sí es el problema? ¿Por qué no tienes una cuenta institucional? O sea, no activa. Estoy entrando al Classroom y no activa, o sea, no entra. A ver, primera pregunta. ¿Tienes un correo institucional? Sí, he consultado con el delegado del salón Ya, y bueno, me informó algunas cosas y he tratado de ingresar y no entra. ya. A ver, eh, El anterior semestre, ingeniero, no he asistido o sea, no he hecho el semestre, entonces recién me he incorporado a lo que es el semestre, lo que es octavo. Entonces, he yo estado tengo, sí, informándome, sí. entonces no he podido. Yo tengo Ahora entendido estoy, que todos los estudiantes matriculados tienen una cuenta institucional. Tú debes de tener una cuenta. A ver, acá, ¿te has matriculado todavía? no, aún no, recién he hecho mi Mm. activación de matrícula y mañana me voy a registrar la matrícula, o sea, recién. Mira, por ejemplo, acá les voy a mostrar, ¿ya? Acá está el Virtual Class y esta es la sección B. Aquí están ustedes matriculados y toditos tienen su correo. Miren, correo institucional, toditos. Te matriculas y ya tienes un correo. ¿Y cómo está compuesto el correo? Empieza con una letra E de estudiante y luego, si no me equivoco, es el código de matrícula. Así es, ¿verdad? Entonces tú conoces tu código de matrícula y tu correo institucional es una E seguido de tu código @uancb.edu.b. Ese es tu código. He Este es estado tu... ingresando, ingeniero, pero voy a tratar de hacerlo lo más antes A ver, posible. por eso estoy yendo en orden para entendernos. Entonces, aquí tienes, tú tienes tu código de matrícula, ponle una E adelante, luego tu código @uancb, ese es tu correo institucional. ¿Cómo puedes comprobar si puedes acceder o no? Fácil, en tu navegador, corre al Gmail y ahí cuando bueno, el mío está activo, rápidamente ingresa, ¿no? Pero si no, te va a pedir una cuenta de correo y luego el password. Si es la primera vez que vas a acceder, pon tu correo, el que te estoy diciendo, y tu password es tu DNI, me parece, ¿no? Y luego te obliga a cambiar el password. Cambias el password y ya está. ¿Has hecho esa operación? Se trataba de hacer eso. A ver, voy a intentarlo otra vez, ingeniero. Ya bueno, el delegado te debe decir eso, pues. ¿Qué ha pasado, delegado? Sí, ¿Estás sí, sí me lo fallando en dijo, tu sí me lo función? dijo. Sí me he informado, ingeniero, sino que estoy en Y eso. ya pues, ¿no? Perfecto. Estamos 10 minutos perdiendo en eso. Eso se supone que tienes que haberlo hecho. Y es importante hacer eso, ¿por qué? Porque es la única forma de acceder al link para marcar asistencia, ¿no? Y la asistencia es nota. Tienes una falta, ya no es 20, es 18. Otra falta ya no es 18, es 16. Y así pues no vas a llegar a cero. Ingeniero, En ok, un gracias. aspecto básico, ¿no? En un aspecto que, bueno, no tienen por qué perder puntos ahí, ¿no? A ver, esperamos que lo resuelvas. Tienes todavía toda esta hora para poderlo resolver, José. Gracias, ingeniero. Ya, ya, a ver, ¿no hay más consultas? ¿Alguna otra cuestión? Ya. Entonces, con eso hemos terminado
esta conversación previa y ahora sí nos ponemos a desarrollar los temas de nuestro sílabo. Bien, vamos a empezar. Ya desde esta sesión vamos a desarrollar el contenido silábico. La primera unidad lleva por título Generalidades. Es en donde vamos a hablar de conceptos básicos. La competencia que hay que lograr en esta primera unidad es que ustedes asimilen terminología básica. Asimilar terminología básica significa que hagan suyo, incorporen esos términos básicos a su, digamos, lenguaje. Que cuando tengamos que expresarnos, dar un concepto o participar, digamos, en alguna exposición, en el momento en que tengan ustedes que dar un concepto y todo, conozcan y entiendan los términos que están empleando y que vamos a utilizar. Asimilar significa incorporar a nuestro léxico esa terminología. Existe mucha terminología en ingeniería de pavimentos. Nosotros vamos a ver los más importantes, algunos que requieren una explicación detallada, pero existen muchos términos que ustedes tienen que saberlos y entenderlos por su cuenta. Por ejemplo, eh, asfalto. Ya ustedes en este momento podrían estar en condiciones de dar un concepto de lo que significa asfalto o lo que significa concreto hidráulico. ¿Qué cosa es el concreto hidráulico? Es lo que ustedes aprendieron en el curso de tecnología de materiales, ¿verdad? El concreto hidráulico es una mezcla de cemento, agua y agregados. Eso es el concreto hidráulico. Cemento Portland, hay que ser específico, ¿verdad? Cemento Portland, porque existe el cemento asfáltico. Y el cemento asfáltico nos permite obtener lo que es un concreto asfáltico. Por eso es que cuando hablamos del concreto de cemento Portland, tenemos que decir concreto hidráulico. Entonces, esos son términos técnicos que ya debemos de dominar y es terminología que normalmente nosotros vamos a utilizar y que vemos que utilizan pues los profesionales del ramo. Alguien que esté ejecutando una obra vial o esté trabajando en una carretera, en un pavimento, pues tiene que conocer estos términos, ¿verdad? Cuando habla de concreto hidráulico, cuando se habla de losa de concreto, cuando hablamos de pavimento rígido, cuando hablamos de subrasante, terraplén, suelo natural, sección en relleno, sección en corte, base, subbase, estructura del pavimento, etcétera, etcétera. Es terminología técnica que tenemos que conocer. Entonces, en estas sesiones vamos a desarrollar las generalidades y vamos a enterarnos pues de terminología técnica, vamos a enterarnos de clasificación de estructuras de pavimento, de sus componentes, de las normas que hay que manejar, conocer. Después hablaremos de variables de diseño, de herramientas informáticas que tenemos para, digamos, relacionadas al análisis y al diseño de estructuras, entre otros aspectos básicos. Empecemos hablando entonces de aspectos generales. En esta presentación, por ejemplo, vamos a aclarar que el curso que estamos desarrollando se refiere al diseño estructural de pavimentos. Relacionados a este diseño estructural tenemos el diseño geométrico,
de carreteras, ¿no? Que ya ustedes han desarrollado en un curso anterior. Asimismo, es un curso electivo también en este nuevo plan de estudios, lo que tiene que ver con el diseño de mezclas asfálticas. En realidad es en otro nombre, pero está incluido lo que es diseño de mezcla asfáltica. Es un curso electivo que tiene. Ya han desarrollado, por ejemplo, diseño de mezclas de concreto hidráulico, ¿no? En el curso de tecnología del concreto. Entonces, estos términos son relacionados y tenemos que conocer a qué se refieren, ¿no? Empecemos con diseño geométrico. El diseño geométrico tiene que ver con el diseño en planta, elevación, el diseño en planta y elevación del eje de una carretera. Y ese diseño geométrico sabemos que se desarrolla obedeciendo a unas normas. Normas que están plasmadas en un documento del Manual de Carreteras del MTC y se denomina DG, ¿verdad? DG 2019, si no me equivoco. Bueno, en estas normas están todos los aspectos que hay que considerar para eh, diseñar el eje de una vía en función a parámetros como la topografía, la calidad del suelo, los puntos a unir, entre otras características, ¿no? Entonces, aquí vemos el ejemplo de ya el resultado final de un diseño geométrico. Parte del diseño geométrico se muestra con una, digamos, sección o con un tramo, como estamos viendo, en planta, en donde se definen las tangentes y las curvas circulares que unen tangentes, precisamente, ¿no? Hay elementos que se tienen que responder o, digo, indicar en los planos. De esto, lo que a nosotros nos interesa para, digamos, entender los siguientes conceptos en ingeniería de pavimentos, es de que todo tramo de vía tiene un eje de carretera. Y ese eje de carretera, el eje de la vía, generalmente eh, se define, pues, ¿no? Ese eje de vía se define en un diseño geométrico, en un diseño en planta, las tangentes se unen por curvas circulares, y en un diseño en elevación del mismo eje, las curvas verticales ya no se unen por círculos, sino por parábolas, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia en cuanto a cómo es la conexión entre tangentes en un diseño horizontal y pendientes uniformes en un diseño en elevación. Y otro elemento que normalmente se utiliza en el diseño geométrico es las secciones transversales, en donde podemos apreciar con detalle, por ejemplo, cómo está compuesto cierta sección de la vía. Y aquí lo que nosotros tenemos que observar con detenimiento es que hay secciones que están en tramos denominados en relleno, como estamos viendo acá. Esta sección, por ejemplo, corresponde a un tramo en relleno. Y cuando hablamos de un tramo en relleno, tenemos que observar cómo está compuesto una subestructura de pavimento. Si ustedes observan con detalle, aquí arriba, encima de esta sección, hay una serie de líneas, que no es otra cosa que la representación de una estructura de pavimento. Esta línea está delimitando las capas que conforman la estructura. Esas capas que conforman la estructura generalmente, como un ejemplo, un pavimento asfáltico está compuesto por una subbase, una base y la capa de rodadura asfáltica. Son tres capas. Entonces acá tenemos tres, digamos, tiras o capas que pertenecen a la estructura. La última línea vendría a ser el nivel de subrasante. Y lo que está debajo del nivel de subrasante se conoce como subestructura. Entonces aquí ya estamos utilizando un término muy importante de la ingeniería de pavimentos, que es la subrasante. Tan importante que hoy en día existe una nueva especialidad en la geotecnia, que es ingeniería de subrasante.
Si hablamos de ingeniería de pavimentos, ahora se habla de ingeniería de subrasante. Ha avanzado tanto la técnica que se ha acuñado ya esta nueva especialidad que es ingeniería de subrasante. En los últimos artículos científicos a los que podemos acceder, se habla justamente de ingeniería de subrasante y es una especialidad que está teniendo bastante participación de investigadores en todo el mundo. Bueno, volvamos a lo que a lo que es una subrasante. Entonces, una subrasante representa justamente lo que está, eh, digamos, en la parte conocida como subestructura de la vía. Muy bien. Uno de los términos que en esta sesión vamos a entender y comprender es la subrasante. ¿Qué significa? ¿Cómo está compuesta? ¿Cuál es la importancia de entender ese término? Y también, lógicamente, como en cada sesión, voy a hacer un control de lectura. Para el día de hoy se les pidió que leyeran los apuntes que ya están en el Classroom, ¿no? Para los que recién están asistiendo, ya tenemos acá el Classroom y se ha dejado material para su estudio. Y yo les pedí que leyeran y vengan preparados a esta clase. Así que lo primero que voy a hacer es un control de lectura de ello y ya van a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces aquí tienen ustedes el material, está ya el sílabo, ¿no? Ahí está para descargar y algunas recomendaciones para un buen desarrollo del curso, sobre todo técnicas básicas de estudio, de tomar apuntes, que para los que no han visto algo así, digamos, se va a ser muy útil. Sigan las recomendaciones. Y si ya tiene una técnica, excelente, ¿no? Felicitaciones, siga adelante y siempre mejore digamos, sus hábitos de estudio y estudie con técnica, que es, creo que algo positivo para cualquiera. Y tenemos acá la sección de bibliografía en donde está el material bibliográfico que vamos a utilizar en esta primera unidad. Les había pedido que lean los apuntes de diseño de pavimentos de la primera parte. Hay que leerlo todo, lógicamente, y hay que hacer un estudio de él, ¿no? Y voy a hacer un control de lectura ahora. Asimismo, yo también les dejé el glosario de términos y parte del manual de carreteras que vamos a utilizar en esta unidad y en las siguientes también. Asimismo están las presentaciones, la exposición de sílabo que ya hemos hecho y la sesión 2 que ya estoy empezando a desarrollar, ¿no? Bueno, lo primero, hagamos un control de lectura. Sus participaciones van a ser consideradas. Aquí tengo, por ejemplo, lo que se anotó en la clase anterior. En la clase anterior desarrollé esta misma sesión con la sección A. Y por ejemplo, ahí están los que han participado y los puntos que se han ganado por haber cumplido con su tareita, ¿no? Vamos a ver si aquí hay alguien que se lleva adelante. Hay 10 puntos al parcial que se van a rifar a partir de este momento. Bueno, empecemos. Hemos hablado de secciones en corte, secciones en relleno, hemos hablado de diseño en planta, diseño en elevación, hemos hablado de subrasante. Estos términos están detallados en los apuntes. Y si vamos a hablar de pavimento, si vamos a hablar de la definición de pavimento, de su clasificación, de diseño de estructuras, pues un primer término que hay que entender correctamente es subrasante. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es una subrasante? ¿Qué entiendes por subrasante? Quiero una respuesta de lo que entiendes, no de lo que en este momento puedas leer del Google, del Wikipedia o del chat GPT o de tu apunte. No quiero lectura. Quiero lo que has entendido. Quiero que expliques con tus palabras qué es una subrasante. La pregunta está dada. Quien quiera participar a partir de este momento, ponga enter en el chat. Ya tengo a 1, 2,
3. Está Grover y la saca, Ali Kancapa, Néstor Condori, 2 más, para que sean 5 y ahí nos quedamos. Faltan 2. A ver, quién más quiere participar. Ojo que los que estén pidiendo la participación tienen que haber leído, si no van a hablar disparates de repente, ¿no? Entonces no queremos perder el tiempo. Solo si ha leído los apuntes y puede dar un concepto adecuado. ¿De acuerdo? Ya, solo hay 3. Muy bien, empecemos con Ali Kankapa. Adelante, explícanos con tus términos, con lo que has entendido, qué es una subrasante. Ali. Y lo que es la subrasante es donde se ubican los rellenos y el corte que se realiza al nivel topográfico de un suelo natural. Ya. ¿Algo más? Este sería todo, ingeniero. Ya. Es aceptable tu respuesta, ¿no? No te has equivocado, has dado, digamos, parte del concepto, pero hay que profundizar un poco más. Vamos a ver cómo están tus otros compañeros. Néstor Condori, adelante. Ingeniero, buenas noches. Hola. La subrasante es la subestructura que soporta todas las cargas generadas por los vehículos. También que, además de poder resistir y distribuir los esfuerzos, ¿no?, que los vehículos originan. Además que la subrasante está compuesta por la corona, el cuerpo y la base, ingeniero. Tu respuesta es mucho mejor que la anterior, está muy bien, está muy bien. Sin embargo, es todavía parcial, ¿no? Pero es una buena respuesta. Vamos a darle la oportunidad a Grover y la saca. Adelante. Buenas noches, compañero, buenas noches. Hola. Ingeniero, la subrasante, como el mismo nombre dice, ¿no? Subrasante, abajo de la última capa que entra en el pavimento. Entonces, esta capa tiene que ser compuesta por, como dice, ¿no? La corona tiene sus compuestos esta capa, pero tienen que ser idóneos también para, uno, soportar las cargas que se van a generar en la rasante, que ya es nuestra carpeta asfáltica, ya sea rígido o flexible. Ahora, esta subrasante también tiene que tener las características para evitar deformidades y obviamente tiene que necesitar un estudio de suelos a profundidad para que también, esta es la que es considerada un terraplén o piedraplén en otros casos, para mejorar su estabilidad en todo caso. Muchas veces una subrasante que tenemos en las pistas no solamente tiene que ver con la carga que lleva por la circulación, el tipo de vehículos, sino también por el terreno que tenemos abajo en la subbase. Eso sería todo, Inge. ¿Mm? También es una respuesta aceptable. Eh, Sin embargo, hay que decir que las respuestas que están dando todavía no se ajustan a lo deseable. Ahorita vamos a ver. A ver, vamos a darle la participación finalmente a Guido Luque. Adelante. Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Hola, sí, adelante. Ya, ingeniero, bueno, lo que yo tengo entendido es que la subrasante es la superficie ya terminada, ¿no?, de la carretera, ya sea en corte o relleno, en la cual va a soportar lo que es la estructura de un pavimento rígido o flexible. Ya, Esa es, mi entender, ingeniero. de acuerdo. A ver, los conceptos que han dado nos dicen parcialmente lo que en realidad es una subrasante. En realidad han hablado mucho, ¿no? Por ejemplo, Grover ha hablado sobre esfuerzos, sobre terraplén, piedraplén.
Y, y bueno, de alguna forma está relacionado, pero cuando mencionamos el término subrasante, en realidad hay que tener claras las cosas. Miren, el objetivo de esta primera unidad es que ustedes logren, digamos, conocer los detalles de un concepto tan importante como subrasante, como pavimento, como respuesta estructural, como diseño estructural, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es importante tener claro estos conceptos, porque va a conformar su base teórica para poder desarrollar con propiedad, con solvencia, el resto de unidades. Aparte de ello, algo importante también es de que ustedes ya están en el momento en que tienen que empezar a definir su línea de investigación y pensar ya en su tema de investigación que van a desarrollar para tener una tesis y poder titularse, para ejecutar una tesis y titularse finalmente, ¿no? Entonces, si es que, por decir, ¿no? Quisiera desarrollar mi tema de investigación en geotecnia y precisamente en esta especialidad que es la ingeniería de pavimentos. Y mejor aún, quiero incursionar en lo que es estabilización de suelos de subrasante, por decir que es un tema muy importante en cuanto a, digamos, línea de investigación en ingeniería de pavimentos, que es estabilización de suelos de subrasante, pues necesito base teórica. Y no solamente para esta línea, es decir, para cualquier tema de investigación, línea de investigación que quiera abrazar, ustedes van a necesitar base teórica, cualquier cosa que quieran investigar. Y si no tienen esa base teórica, muy difícilmente van a poder plantear un buen problema de investigación. Entonces, ahí radica la importancia de conocer esta teoría. Si es que mi intención, por decir, es desarrollar una tesis sobre mejoramiento, estabilización de suelos de subrasante, pues obviamente tengo que tener claro el concepto de subrasante. Si lo que quiero es estudiar influencia, por decir, del recubrimiento de un canal para riego en el coeficiente de rugosidad, por decir, o en la pérdida de carga en alguna tubería, si es que es ese tipo de conductos de este fluido. Tengo que conocer esa teoría relacionada a ese problema. Ese es el primer requisito que necesito satisfacer para poder plantear un problema de investigación. Entonces, en el transcurso de este curso, voy a hacer referencia justamente a la investigación, ¿no? Porque me interesa que los que estén, digamos, a los que les guste la geotecnia, puedan sumarse, pues, a los investigadores en esta línea de investigación que puede ser estabilización de suelos de subrasante, que puede ser diseño estructural de pavimentos, que puede ser análisis, retroanálisis de estructuras, ¿no? De pavimentos. Entonces, para de alguna forma captarlos, lo primero es pues que conozcan, digamos, lo fundamental, lo básico. Y estamos empezando con eso, estamos empezando con términos y terminología básica. En pocas palabras, si quiero plantear un problema de investigación, volverme especialista en este tema, debo de empezar por este punto por el que estamos empezando ahora. Definir uno de los conceptos más importantes en la ingeniería de pavimentos, que es definir la subrasante y conocer, saber a detalle de qué estamos hablando cuando decimos subrasante. Por lo que han mencionado cada uno de los compañeros que han participado, todavía su conocimiento es incipiente. A pesar de que tienen toda la información para poder dominar ese tema,
Se nota que aún no han entendido correctamente este término y me imagino que también los demás. Es razonable porque estamos en una primera clase y probablemente recién estén asimilando el concepto. O en el peor de los casos ni siquiera han leído los apuntes. Puede ser también, ¿verdad? Y ese caso ya es, digamos, algo que merece que se llame la atención, ¿no? Es que en realidad tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar y la única forma es leer, darnos un tiempo, ponernos a estudiar, utilizar las técnicas que están ahí en nuestro Classroom, acá en recomendaciones para un buen desarrollo de la asignatura, y estudiar con técnica. Hay que hacer eso. De acuerdo. Ahora sí hablemos de subrasante. Eh, la estructura de un pavimento, creo que todos coincidimos en esto y lo han dicho también ahí los que han participado, se compone por elementos, por capas, ¿no? Elementos estructurales que son en sí capas de suelo con características especiales compactadas una sobre otra. Estas capas de características especiales, por sus características, tienen una denominación, ¿no? Generalmente, la primera capa que se coloca sobre el nivel de subrasante se llama capa de subbase, por lo general. La segunda capa puede ser una losa de concreto con la que tendría ya un pavimento rígido, como estructura de pavimento. La subbase y la losa de concreto harían un pavimento rígido. Y si quiero tener un pavimento flexible, entonces estaría pensando en construir una capa subbase sobre el nivel de subrasante, lógicamente. Encima de la subbase colocar una base y encima de la base, después de imprimar, colocar la carpeta asfáltica. Estoy hablando de un pavimento flexible. Y lo que he mencionado son los componentes estructurales de la estructura de un pavimento. Y ya entonces tengo que tener una idea de cómo se clasifican estos. Pavimentos rígidos, pavimentos flexibles o pavimentos de concreto hidráulico o pavimentos asfálticos en términos más modernos, podríamos decir. Bueno, es fácil entender la estructura de un pavimento. ¿Cómo se compone? Una lectura básica de los apuntes ya les permitiría responder ello. Pero he empezado con una pregunta compleja, no tan sencilla de responder. ¿Cómo? ¿Qué entiendes por subrasante? Pues bueno, cada uno es consciente de lo que ha respondido. Al menos de los que han participado ya sabemos lo que entienden por subrasante. Los que no han participado, sabe Dios cómo estarán, ¿no? Si leyeron algo, alguito tendrán por ahí. Si no han leído nada, pues están en nada, en cero. Llamada de atención para todos ellos porque en esta clase debieron de estar aquí preparados. Entendamos entonces qué cosa es subrasante. Para ello voy a retroceder en mi presentación y vuelvo a mostrarles esto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? O mejor, a ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el diseño geométrico en elevación de un tramo de carretera. Y en este diseño geométrico tenemos una línea uniforme, de pendiente uniforme aquí, con una pendiente positiva, otra pendiente positiva, pero de diferente inclinación que esta otra, ¿no es cierto? Y se encuentran en un punto. Estas dos pendientes tienen que ser unidas por una curva parabólica en elevación. A esta línea se le conoce como nivel de subrasante. Un primer concepto que podría preguntarles, o un segundo concepto que podría preguntarles ahorita es ¿qué cosa es un nivel de subrasante? Entonces ahí ustedes tienen que recordar fácil o rápidamente y construir el concepto, ¿no? Pero bueno, lo que he preguntado es qué es una subrasante y qué es lo que entienden. Miren, para empezar, una subrasante es
es aquel compuesto, ¿no? Aquella estructura en sí. Una subrasante es una estructura, es un compuesto de varios elementos. Pero ese compuesto depende de qué componentes va a tener, va a depender de en qué tipo de sección se encuentra. Eso es lo primero que hay que entender. Que la subrasante que está debajo del nivel de subrasante va a tener una composición, si está en una sección en relleno, diferente a la subrasante que va a estar en una sección en corte. Aquí vemos el nivel de subrasante también, y esta línea verde es el nivel del terreno natural. Lógicamente acá la escala vertical con respecto a la horizontal ahí está distorsionada, ¿no? Entonces, pero nos permite observar secciones en corte aquí y también secciones de relleno. Acá vemos una sección en relleno precisamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, la composición de la subrasante es diferente o depende de la sección de tramo de carretera en la que se encuentre. Eso es lo primero que tenemos que observar, que en esta sección en corte va a haber una composición de subrasante, que en esta sección en relleno, en esta parte, obviamente va a haber una composición también diferente de subrasante. Eso es lo que hay que entender primero. Muy bien. Habiendo entendido eso, puedo empezar a conceptualizar, a definir y decir que una subrasante es una estructura. Es una estructura porque tiene varios componentes estructurales. ¿Y que está ubicada dónde? Está ubicada por debajo del nivel de subrasante. ¿De qué dependen sus componentes? Dependen de si se encuentran en un tramo en corte o en un tramo en relleno. ¿De acuerdo? Empezamos por ahí. Si yo les muestro, a ver, los apuntes, vamos a los apuntes ahora. Y yo les pedí que estudiaran y que leyeran estos apuntes, ¿no? Aquí está, voy a abrir. Entonces, para esta clase ustedes tuvieron que haber estudiado esto, tuvieron que haber leído estos apuntes y aquí vamos a mostrar el contenido, ¿no? Acá está la definición de pavimento, me imagino que han leído, han subrayado y han entendido. Ahorita voy a preguntar también esto. Pero empecé por la subrasante, un término complejo, ¿no? Justamente, porque es un término que me permite a mí observar y saber si realmente han estudiado o no. Y hasta ahorita mi conclusión es de que no han estudiado, ¿no? O no han estudiado correctamente. Entonces aquí miren en este gráfico. En este primer gráfico es la estructura de un pavimento flexible convencional. Y hay que observar el gráfico, ¿no? Un gráfico equivale a más de 1000 palabras y aquí se demuestra eso. Aquí en este gráfico vemos una parte superior de esta sección de pavimento y dice que todo este conjunto de capas se denomina pavimento. En otras palabras, es la estructura. Clarísimo. La estructura o el pavimento está separada de la subrasante o subestructura por esta línea. Esta línea aquí tiene un indicador, dice nivel de subrasante. Entonces ya voy entendiendo que en un tramo de carretera donde hay un pavimento, acá estoy viendo un pavimento flexible o un pavimento asfáltico, ese pavimento asfáltico tiene 3 capas, ¿no? Subbase, base y concreto asfáltico. Esas son las 3 capas del pavimento. Se le dicen capas estructurales. Esa estructura está construida sobre un nivel de subrasante. Y debajo del nivel de subrasante observen lo que hay. Hay corona, cuerpo, base y dice que eso es terraplén. Y debajo de la base o del terraplén, de la base del terraplén, ojo, ¿qué cosa hay? Hay suelo natural compactado. Suelo natural compactado. Y debajo de ese suelo natural compactado, ¿qué hay? Hay suelo natural, tal como está en la naturaleza, sin modificar. Y fíjense que
La subestructura o subrasante tiene esos componentes, terraplén, fundación compactada. ¿Y en dónde se dará este caso? Eso hay que ser consciente, para eso hay que leer. Este caso se va a dar en el caso de un tramo en relleno. En un tramo de carretera en relleno, vamos a tener esta composición de la estructura del pavimento, si es un pavimento flexible, y de la subestructura, si es un relleno. Cuando tenemos suelo natural en ese tramo. Y si tengo roca, ¿cómo va a ser la composición? Ya aquí no tendré pues suelo natural compactado, tendré la roca natural. ¿De acuerdo? Varía si es suelo o roca. Y también variaría esta composición de acuerdo a la altura que exista, a la diferencia de cotas que exista entre el nivel de subrasante y el nivel del terreno natural. ¿Qué tal la cota del nivel de subrasante coincide con la cota del nivel de terreno natural? ¿Habría terraplén? Ya no, pues no. ¿De acuerdo? Entonces, la composición de la subrasante va a ser diferente. Entonces, observen, hablar de subrasante es hablar de un término sumamente complejo en la ingeniería de pavimentos, sumamente importante, porque en torno a la subrasante gira todo, pues, ¿no? Estos conceptos y normas que tenemos que dominar ahora. Por eso empecé por este término. Entonces ya vamos comprendiendo un poco más. Hagamos una recapitulación. La subrasante es lo que está por debajo del nivel de subrasante y se conoce como subestructura. Hasta ahí, todos de acuerdo. ¿Cómo está compuesta? Depende. ¿Depende de qué? De si está en una sección en relleno o en corte. Su composición depende si está en una sección en relleno o en corte. ¿Cómo se compone en una sección en corte? Analicemos. Vámonos, por ejemplo, a un gráfico como este. A ver, aquí. Acá. Aquí tengo un perfil de un terreno natural. La línea verde es el perfil de terreno natural. Y la línea roja aquí es el nivel de subrasante. Entonces aquí tengo secciones en relleno y secciones en corte. Por decir, a ver, aquí. Voy a trabajar en esta sección en relleno. Voy a hacer acá un corte, digamos es la progresiva 3 más 500. Listo. En la progresiva 3 más 500 se ha hecho un corte. ¿Y cómo será la sección transversal? Entonces vamos a dibujar la sección transversal en la 3 más 500. Es una sección en relleno. ¿Cómo definiríamos una sección en relleno? Es aquella sección de un tramo de carretera en donde la cota de la subrasante está por encima o es mayor a la cota del terreno. Entonces tenemos un relleno. ¿De acuerdo? Esa definición la estoy sacando acá del gráfico y es totalmente lógica. Una sección en relleno es aquella en donde la cota de la subrasante está por encima o es superior a la cota, metros sobre el nivel del mar, del terreno natural. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un relleno y en la 3 más 500, por decir, el nivel del terreno natural podría ser la sección transversal, y la subrasante, la cota podría estar por acá, digamos, este punto. Y sabemos que si vamos a construir una vía ahí, hay una pendiente transversal, ¿de acuerdo? Este es subrasante, ojo, ¿no? La línea roja está presentada al nivel de subrasante. Y cuando es un relleno, pues hay que hacer un terraplén. Generalmente cuando ese relleno supera el metro, ¿no? Ahí vamos a tener un terraplén. Ese terraplén tiene que tener, es una sucesión de capas que se construyen sobre el terreno natural. Y estas pues tienen una inclinación ya conocida, ¿verdad? ¿Cuánto es la inclinación
¿Cuánto es la inclinación o el talud que debe tener este relleno? Es conocido, ¿no? ¿Alguien puede responder? El talud este, ¿cuánto es? Aquí tenemos horizontal y aquí tenemos vertical. A ver, Guido. No, no, Guido no. Estamos a las 9:46. Si quieren responder, punto enter, pero tiene que ser mosca, rápido, ¿no? Y si no hay nadie, pues nadie quiere responder, yo lo respondo, ¿no? Veo el chat, estoy mirando el chat ahí, nadie dice yo. Cuando hablamos de un talud de relleno, por ejemplo, hablamos en horizontal 1.5 veces la medida vertical, ¿no? Entonces el talud es 1.5 horizontal, 1 vertical. Ese es el talud normal, ¿verdad? Y ahí tenemos un terraplén. Lógicamente, las normas en nuestro país nos dicen cómo debe de ser ejecutado un terraplén. Si en la sección transversal tenemos esta pendiente transversal, pues aquí tengo que construir las capas del terraplén, primero haciendo un corte de la materia orgánica que se tiene pues sobre el terreno natural, ¿verdad? Aquí hay bastante materia orgánica que se tiene que eliminar. ¿Cuánto? Mínimo 30 centímetros. Y si hay una pendiente transversal, como se observa acá, no puedo hacer mi relleno en esta pendiente natural. No, tengo que hacer banquetas, ¿no? Tengo que hacer cortes horizontales, porque si no voy a tener deslizamiento lateral probablemente, ¿no? Entonces aquí tengo que, pues, hacer esto, ¿no? Cortar una longitud de unos 3 metros, 4 metros, luego darle o ganar ahí la pendiente y hacer otra, ¿no? A eso se le conoce como banquetas. Y sobre esas banquetas, esas plataformas, eh, eh, construyo, recién coloco las capas correspondientes al terraplén, ¿no? ¿Y qué espesores deben tener estas capas? ¿Qué características? ¿Qué porcentaje de compactación? Todo eso, jóvenes, está normado y tengo que conocer. Y hay que leer todo el material que se les ha dejado justamente sobre este asunto. Hay que leer esto. Muy bien, pero estamos hablando de subrasante. Entonces, en una sección en relleno, aquí en la progresiva 3+500, puedo tener este relleno. Por teoría sé que el relleno, si es que la altura es un poco más de 1 metro, entonces se conoce como un terraplén. Y un terraplén, según normas, según las EG 2013, tiene 3 componentes. El terraplén se compone por una base, ¿no? A ver, aquí vamos a poner un terraplén. Tiene una base del terraplén, no confundan con la base granular de la estructura, esto es base del terraplén. Luego viene un cuerpo del terraplén y finalmente la corona, que es la última capa del terraplén. A esa corona se le conoce como capa subrasante. Pero no es la subrasante, es una capa subrasante. En realidad la subrasante es todo, el terraplén más parte del terreno natural. Si fuera suelo, parte de ese suelo natural. Si fuera roca, también, bueno, ahí sí ya es diferente la composición. Ya la roca tiene otras propiedades y ya no se la considera dentro de la subrasante, pero es la que soporta en sí. Entonces variaría la composición si hay suelo o roca, ¿no? Bueno, entonces esta sucesión de capas que se construyen con especificaciones técnicas controladas, es una estructura también. El terraplén es una estructura. Pero cuando hablamos de pavimentos como estructura, lo que está por debajo es una estructura que está por debajo o subestructura, ¿no? Recibe esa denominación, pero en sí es una estructura también. Y como estructura tiene componentes, pues, ¿no? Base, cuerpo y la corona. En el caso de un relleno. ¿Y cómo es en el caso de un corte? La estructura es diferente. Aquí, en el caso del corte, si es que estamos en suelo natural, pues la estructura de la subrasante ya no es tan simple de definir. Está definida por norma. ¿Dónde encuentro esa definición? Ahora vamos a las fuentes bibliográficas que ustedes debieron de estudiar para responder adecuadamente lo que se les ha preguntado.
Aquí está el concepto de pavimento, ahí está una muestra, un ejemplo de qué cosa es en sí pavimento, y pavimento es lo que está sobre el nivel de subrasante, eso está claro. Vamos a hablar de sufrasante. Acá se está mostrando lo que es la clasificación de pavimentos, y más abajo nos vamos a ver componentes estructurales. Miren, y acá se habla de componentes de suelo de subrasante. Bueno, dice, los componentes de suelo de subrasante se definen por la zona en donde se ubican. Por la zona donde se ubica. Dice, sea en relleno o corte. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es justamente eso, ¿no? Si está en relleno o en corte, y con eso voy a saber cómo se compone. ¿De acuerdo? Ya está. En zona de relleno, dice, los componentes pueden ser terraplén y suelo natural. El terraplén está compuesto por base, cuerpo y corona, lo que justamente estamos hablando, ¿no? Elementos 3, 4 y 5 y 6 de la imagen 1.19. ¿Dónde está? Ahí está la imagen 1.19. Elementos 3, 4, 5 y 6. Acá hay que buscar 3, acá están los numeritos, 3, 4, 5 y 6. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esto ya el concepto se aclara. Muy bien, entonces la recomendación es, jóvenes, ustedes tienen que estudiar esto, tienen que leer esto, ¿no? Y cuando yo pregunte en la clase, ¿qué es una subrasante? Pues ahí ustedes responden con lo que han estudiado. ¿Cómo estudian? ¿Lees nada más y punto? Pues sí, esa es una técnica de estudio, pero no es efectiva, no es provechosa. Estudias, tomas notas, subrayas, lo que has subrayado luego lo resumes, esa técnica es mejor. Y cuando subrayas, haces un resumen, lo repasas, esa técnica es mucho mejor. ¿Y cada cuánto tiempo repasas? ¿Sabes algo sobre la curva del olvido? Todo eso está en las recomendaciones para, digamos, desarrollar el curso de mejor manera que está en el Classroom. Esas técnicas te van a ayudar justamente a salir, digamos, victorioso de esta primera unidad. Entonces estudia con técnica y no te queda de otra, tienes que estudiar. Y no lo haces para aprobar o para complacer al profesor, de ninguna manera, hazlo porque eres consciente de que este conocimiento es sumamente necesario para que tú puedas plantear en un futuro un problema de investigación, si es que te interesa este tema. Puedas exponer, puedas debatir con solvencia cualquier tema que tenga que ver con obra vial. En cualquier obra vial va a existir una subrasante. Y ya tú sabes qué es una subrasante y qué norma la sustenta. Porque todo esto que está acá está basado en una norma. Esto no es invento de nadie. Esto está en la norma. ¿Qué norma? ¿Esto dónde está? Aquí está la referencia. MTC-SP. Significa Manual de Carreteras del MTC, sección Suelos y Pavimentos. 2014, página 23. Entonces te vas al Classroom al Classroom. Aquí está el manual de carreteras, justamente sección suelos y pavimento, y te vas a la página que dice, ¿no? Hecho clic, ahí está, y a la página que dice. ¿Qué página dice? Vámonos acá, dice página 23. Te vas a la página 23 y vas a encontrar esto. ¿Y qué cosa vas a encontrar ahí? Vas a ver cómo se conforman una estructura y subestructura de un pavimento. Y cada una de sus partes. Y aquí está sustentado con normas cómo se ejecuta. Leyendo el punto 1, 2, 3 hasta el 10, vas a poder sustentar cómo es una subrasante en corte, cómo es una subrasante en relleno, cómo se construye, cómo está compuesto. Esto es norma y esto se debe cumplir cuando ejecutas este tipo de obras. Entonces, cuando estés en una obra, si estás haciendo tus prácticas o ejercicio profesional, si vas a ejecutar una subrasante, lo mínimo que tienes que tener en mente es un concepto de esa estructura. Segundo, ¿cómo se ejecuta? ¿Qué dicen las normas? Las normas están aquí. Manual 10 del Manual de Carreteras, EG 2013. Vas a este manual, aquí está ya en el Classroom, has debido de leer esto.
Todavía tiene tiempo, tenemos varias clases en adelante donde voy a seguir haciendo tus controles de lectura. Tú tienes que leer y estudiar, ¿no? Utiliza las técnicas que están recomendadas ahí en el mismo Classroom para que sea más efectivo tu tiempo de estudio. Aquí nos vamos a la sección 205, terraplenes. Clic ahí y ya estás aquí. Sección 205, terraplenes. Si vas a estar como practicante, como asistente, como residente, como ejecutor en una obra vial, si no has leído esto, estás en la calle. Esto es lo mínimo que tienes que conocer. Y esto debiste estudiar en tu curso de procedimiento constructivo de obras viales. Ahí. Si no lo has hecho, ahora sácate el clavo y estudia a conciencia esto. Habla de terraplenes, te explica qué cosa es un terraplén y cómo está compuesto. Acá justamente habla de la base cuerpo corona. ¿Qué dicen? Corona, parte superior del terraplén comprendida entre el nivel superior del cuerpo del terraplén y el nivel de subrasante. ¿Qué es el nivel de subrasante? Podríamos dar un concepto de nivel de subrasante en los siguientes términos. Nivel de subrasante, la línea o nivel definida por cotas sobre el nivel del mar, en donde finaliza el movimiento de tierras de una obra vial. Ese es un concepto que podríamos manejar. Otro concepto podría ser la línea definida por cotas sobre el nivel del mar, definida topográficamente o en un diseño geométrico de vía que divide a la estructura de la subestructura de un pavimento. Ese es un concepto válido también. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso sale pues de la lectura. Hay que leer. Y acá nos dice que esta corona o parte superior del terraplén construida con un espesor de 30 centímetros. Como mínimo es 30 centímetros. La corona de un terraplén debe tener 30 centímetros como mínimo, salvo que los planos del proyecto o las especificaciones especiales indiquen un espesor diferente. Otro aspecto importante. ¿Qué materiales se pueden utilizar en la construcción de un terraplén? ¿Cualquier suelo será? ¿Lo que encuentres para rellenar? No. Hay materiales que deben de cumplir ciertas características y recién esas puedo utilizar en el terraplén, en los rellenos. Esas características están aquí. Cuando tú estudies o cuando veas un expediente técnico de carretera, estas especificaciones las vas a encontrar en el expediente técnico. Entonces, mejor las interpretas y las entiendes ahora. Cosa que cuando salgas al campo, ya vas a tener conocimiento y te vas a defender, ¿no? Con propiedad. Hablemos entonces de los materiales que va a componer o que pueden componer un terraplén. Requisitos de los materiales, miren. Aquí requisitos específicos para los materiales a utilizar en la base, cuerpo y corona del terraplén. ¿Qué características de calidad se observan? Tamaño máximo, porcentaje máximo de fragmentos de roca, índice de plasticidad, desgaste de los ángeles en la roca, dice que es 60% máximo el desgaste, o sea, no es una roca tan buena que digamos, ¿no? Recuerden, para una base granular, el desgaste máximo me parece que es 40 o 45%. Para un asfalto, el desgaste máximo de esa roca que utilice en una mezcla asfáltica es 30%. Para el terraplén, para la base, cuerpo, corona, si voy a utilizar roca, ahí tengo el porcentaje máximo, pero debe ser una roca cuyo desgaste máximo debe ser 60, o sea, una roca no tan buena, se puede utilizar, pero hay un límite, 60% de desgaste a los ángeles, ¿de acuerdo? Ahí está la norma. Y el tipo de material debe cumplir con estos tipos, según Ashton. Esta clasificación debe de tener esos suelos que voy a utilizar en el terraplén. ¿De acuerdo? No puedo utilizar pues un A7, un A6. No se puede porque no está acá entre estos. Solo estos puedo utilizar. ¿Se dan cuenta ustedes de la importancia de conocer esto? ¿Qué tal si están ustedes en la ejecución de una obra y por ahí se le ocurre al maestro de obra, digamos, colocar el suelo del corte, digamos, cercano, de un corte cercano, sale un suelo aparentemente bueno, y se decide el maestro transportar ese relleno, digamos, a una zona donde necesito construir un terraplén?
Ustedes, si están en esa obra, lo primero que tienen que cerciorarse antes de empezar a transportar es, primero, certificar que la calidad sea la correspondiente. Observen. Hay un parámetro que podría descalificar ese material y es el índice de plasticidad. Todos saben que el índice de plasticidad es el límite líquido menos límite plástico, ¿verdad? La diferencia es el IP. Entonces dice que si ese material lo voy a utilizar en una base de terraplén, ¿cuánto debe ser su índice plástico? Menor al 11%. Si ese material lo voy a utilizar en una corona, ¿cuánto debe ser su índice plástico? Menor al 10%. ¿Qué tal si solo tiene un índice de plasticidad de 12? Ustedes conocen la cantera Taparachi, con la que hacemos casi todos nuestros pavimentos en Juliaca. La cantera Taparachi tiene ciertas zonas en donde el índice de plasticidad del relleno que se extrae de la cantera Taparachi tiene un índice plástico de 12. Y con eso rellenamos muchas carreteras. Tiene 12 de índice de plasticidad. Y en ninguna de estas normas indica que sea lícito utilizar ese material. Ustedes pueden transportar, compactar, hacen la prueba de índice de plasticidad. Tiene 12 cuando deberías de colocar máximo 11 en la base, cuerpo y 10 en la corona. ¿Qué va a pasar si ustedes son residentes y el supervisor observa esto? El supervisor simplemente dice, mira, no puedes colocar ese material con IP12, bótalo. Y lo botan a tu costo, porque no te van a valorizar, no te van a reconocer ese trabajo. ¿Te das cuenta de la importancia? Entonces hay que conocer esta normatividad. Por eso está puesto. Y por eso te hago esta clase y te explico. Lee y estudia detenidamente todo este material que estoy presentando. Aquí, por ejemplo, te vas a enterar de qué requisitos de calidad debe de cumplir una base, un cuerpo y una corona de terraplén. En cuanto a compactación, por ejemplo, ¿con qué porcentaje mínimo debe estar compactado la base de un terraplén? Eso está aquí. ¿Qué porcentaje mínimo de compactación debe tener la corona de un terraplén? Eso también está aquí. Hay que leer esto. Y eso sufráyalo, ¿no? Ahí está. Compactación. Compactación mínima. En la base y cuerpo, 90%. En la corona, 95%. Entiende esta nomenclatura, interpreta y estás aprendiendo algo que te va a servir cuando estés en obra vial. Esto es lo básico. Bueno, entonces dejo encargado otra vez que estudies esto. Lee, estudia, esto es sumamente importante. Las preguntas que voy a hacer en la siguiente clase, por ejemplo, dibuja una sección en corte de una subestructura o una subrasante. Si en ese corte tienes roca, ¿cómo sería? Ah, sección en corte donde hemos cortado roca. ¿Cómo está compuesto la subrasante en esa sección? Entonces, la respuesta a esa pregunta está leyendo esta norma, leyendo el apunte, aquí está, ¿de acuerdo? Leyendo el manual de carreteras. Hay que leer todo ello y recién vas a poder responder eso. Entonces ahí tienes una tareita. Bueno, finalizando. Hoy nos hemos centrado en hablar de todo un poco, pero de algo muy importante. ¿Qué es una subrasante? Bueno, hagamos un control ahora. Recuerden que no valoro que lean, al momento que yo pregunte, no valoro que lean la respuesta. Valoro que digan lo que han entendido. Pueden decirlo con sus palabras y en orden que quieran, pero que sea lo que han entendido o lo que han apuntado en su cuaderno, ¿no es cierto? Eso es importante. Recuerde que uno de los elementos fundamentales para hacer una buena clase es tener su cuaderno de apuntes. Tomar nota, apuntar y listo. Y ahora pueden sacarle provecho. Vuelvo a preguntar, ¿quién de los que está presentes en esta sala puede ahora explicarnos qué es una subrasante? Solo a 3 personas se les va a dar la opción. Aquellos que pongan punto enter en el chat en este momento. Si no se han dormido, parece que se han dormido, jóvenes. También ya es tarde, ¿no? 10 de la noche. Están cansaditos.
Despierten, jóvenes, ya estamos finalizando la clase. Nadie quiere explicar qué es subrasante. Bueno, lamentable. Para la siguiente clase, jóvenes, vamos a seguir hablando un poco de estos términos básicos. En realidad, la forma de hacer la clase es en donde ustedes tienen que preguntar y participar y aclarar sus dudas, dudas que surgieron cuando estudian su material bibliográfico. Entonces en clase yo les explico, aclaro sus dudas, puedo dar un concepto, digamos, de lo que se tenga que desarrollar, hago un repaso breve de los temas que están pendientes, pero lo importante es que ustedes ya hayan leído eso y vengan a aclarar alguna cuestión, alguna duda, ampliar algún conocimiento que les interese. Solo así se garantizará que están estudiando y están asimilando los términos técnicos. Si no, si yo me pongo a leer el concepto o a leer el manual, el libro, así no se aprende nada, ¿no? No van a retener nada, jóvenes. Entonces aquí los que tienen que hacer el trabajo son ustedes. Tienen que leer, tienen que estudiar. Yo me voy a dedicar a preguntar y a hacerte controles de lectura. Hoy ya empecé, rifé 10 puntos, nadie se ganó un punto. Perdieron su oportunidad. ¿Por qué? Porque no leyeron, ¿no? Ahora pregunté, de todo lo que he hablado de subrasante, dígame qué entiende de subrasante. Nadie quiere hablar. Entonces me dice de que hay serios problemas, ¿no? No están preparados. A pesar de haberlo explicado, no están preparados. No estamos haciendo bien las cosas, jóvenes. Un tema teórico como esta primera unidad, donde hablamos de conceptos y todo ello, solo se puede asimilar si es que tú te pones a estudiar. Si yo me pongo a decir o a recitar cada concepto y explicar, pues obviamente no le van a sacar provecho. En la siguiente clase voy a hacer un poco de esto que han visto ahora, pero voy a ser más incisivo en las preguntas. ¿De acuerdo? Espero que vengan preparados. ¿No hay preguntas? A ver, aquí tenemos, no sé si es pregunta o quieren participar. Ali Hancapa, adelante. Eh, Quería participar, ingeniero, sobre la A ver, subrasante. ya, la pregunta es, ¿qué es una subrasante? Ahora, si podrías responder o explicar ahora, después de la explicación que hice, ¿cuál es tu concepto de subrasante? Es una estructura, es un elemento, un conjunto de estructura según a las características especiales que tiene el suelo natural. Según a ello se trazan las estructuras que debe tener una subrasante. Y también para qué tipo de pavimento se va a hacer, para el pavimento asfáltico o pavimento hidráulico. ¿Mm? Ya. A ver, Davis Quispe, adelante. Davis, Ingeniero, buenas noches. hola. Yo, ingeniero, bueno, según lo que usted explicó, bueno, lo que entendí es que es una estructura, ¿no? Que está debajo del nivel de la subrasante, compuesta por por capas de suelos, ¿no? Con características especiales. Em, y también, ¿no? Es como dice, ¿no? Es cuando esté ubicada en corte o en relleno. Eso sería, ingeniero. Está muy bien, muy bien. Pienso que has resumido lo más importante que se debe de recordar, ¿no? En realidad es un concepto complejo, ¿no? Y probablemente esta sea la primera vez que están tratándolo, digamos, con esta profundidad y puede confundir. Pero de eso se trata. Se trata de intentar dar un concepto y con ese esfuerzo están ustedes ganando.
Una de las formas de aprender algo es justamente forzar su participación, ¿no? Y tratar de dar un concepto. En ese momento están haciendo, como se dice, hacer trabajar a sus neuronas, ¿no? Están haciéndose conexiones nuevas. Esas conexiones todavía son incipientes, son débiles y tienen que reforzarlas. Y la única forma de reforzar eso es con repaso. Lectura, repaso, subrayar, resumir, incorporarlo a mi diálogo, entonces lograrán asimilar los conceptos y entonces estarán haciéndose de esa competencia. Revisen su sílabo. La primera competencia general de la primera unidad es asimilar terminología técnica. Entonces, yo no puedo, jóvenes, meterles el conocimiento. Nadie puede hacer eso. La única forma de lograr esa competencia es que ustedes se pongan a leer y a utilizar las técnicas de estudio que existen. Esa es la única forma. Y repito, la importancia del dominio de esta terminología técnica es vital. Si vas a laborar en una obra vial, si aprovechas esta primera unidad y te pones a hacer tu tareita, las recomendaciones que estoy haciendo, te aseguro que el día que estés en el campo, te vas a desempeñar de mejor manera y vas a tener un diálogo técnico con el personal profesional de experiencia que esté ahí, sea el residente, supervisor o quien sea. Si tú conoces bien esto, vas a tener tema de conversación, vas a poder preguntar con propiedad algo y vas a demostrar que estás bien preparado. Por lo contrario, vas a hacer el ridículo. Por lo contrario, vas a hacer el ridículo. Bueno, es tu decisión, ¿no? Tienes todo el material de estudio. Solo tienes que dar el tiempo para cumplir con tu labor, que es estudiar, prepararte. No para complacer al docente, repito, no para tener un 11 o aprobar el curso, no. El 100% de estudiantes de este grupo, de la sección B, yo estimo que por lo menos un 50% se va a inclinar por hacer su trabajo de investigación en el área de geotecnia y precisamente en esta parte que tiene que ver con pavimentos, que tenga que ver con evaluación estructural, evaluación superficial, que tenga que ver con diseño estructural, que tenga que ver con retrocálculo, retroanálisis, deflectometría, que tenga que ver con estabilización de suelos de su rasante, jóvenes. El 50% de ustedes va a abrazar esa línea de investigación y va a hacer investigación en este campo. Y lo fundamental para poder plantear un buen problema de investigación es conocer esa terminología. Eso es base teórica. Entonces, hazlo por eso. Hazlo por tener esa herramienta más en tu haber, para que tengas que, con propiedad, puedas plantear un buen problema de investigación. Repito, si vas a plantear un problema de investigación, si no tienes base teórica, lo que vas a plantear es un disparate. Tienes que conocer los aspectos teóricos relacionados al problema que quieres investigar. Si vas a trabajar en una obra vial, tienes que estar preparado, pues, en esos temas básicos como los que estamos hablando ahora. Si vas a trabajar en una edificación, digamos, en un hospital de concreto armado, y si estás ahí trabajando de asistente del residente, tienes que conocer de proceso constructivo, de costos, tienes que conocer de, por ejemplo, especificaciones técnicas de las actividades de las partidas, ¿no? De doblado de acero, cómo el amarre del acero, cómo se interpretan o leen los planos y todo ello, los metrados. O sea, tienes que tener base teórica para cuando estés en campo, para cuando estés trabajando y si quieres investigar con mayor razón. Se necesita tener base teórica para poder plantear temas de forma correcta. Que no salgan temas
debido a por la ignorancia que tenemos con respecto a un tema, ¿no? A un aspecto del conocimiento. Es una pérdida de tiempo, ¿no? Y ese es el mayor problema que tenemos con nuestros estudiantes cuando proponen un proyecto de investigación. El mayor problema es que no tienen base teórica y plantean a veces temas que no pueden sustentarlos porque alguien se los hizo. Que no te pase, estás a tiempo para poder corregir eso. Tienes aquí la oportunidad. En el tema, en esta área de geotecnia y siendo específicos en lo que es pavimentos, aquí estamos hablando de algo básico que recién estás, digamos, empezando a hablar con profundidad. Todo este apunte que tienes en manos, la norma que tienes en manos, te va a dar base teórica para que te puedas desempeñar con propiedad, con solvencia en este campo. Entonces depende de ti, depende de cuánta dedicación le pongas al estudio de este curso y de este tema. En la siguiente clase vamos a seguir con el control de lectura. Voy a también a dejarles ya en la siguiente clase su encargo para definir un tema de investigación. Van a ustedes a desarrollar un artículo grupal, un artículo científico. Y lo vamos a hacer utilizando herramientas informáticas de última generación. Me refiero a inteligencia artificial. Vamos a aprender a utilizar con mayor eficacia el famoso chat GPT. ¿De acuerdo? Entonces, ya estoy usando esta herramienta para el curso de taller de investigación que está a mi cargo, taller de investigación 2. Tengo ya preparado un pequeño, ¿qué podríamos decir? Unos cuantos procedimientos interesantes para sacarle provecho a esta tecnología y poder utilizarla en investigación. Y con ustedes también voy a hacer lo mismo. Por eso ahora cambió la cosa, ¿no? Ya no te voy a dar un tema, tú vas a definir un tema. En la siguiente clase, con un pequeño taller que vamos a hacer, vas a estar en condiciones de preguntarle al chat GPT qué podrías investigar. Pero para poderle plantear y recibir una respuesta y aprovechar esa respuesta, adivinen qué. Tienes que tener base teórica. Porque si el chat te va a decir, o la inteligencia artificial te va a decir, hace un estudio sobre humedad óptima en tal suelo. Y si no sabes qué es humedad óptima, no vas a entender lo que te está diciendo. Entonces, a eso me refiero con base teórica. Tienes que tener base teórica en cualquier cosa que quieras investigar, ¿no? En cualquier área que quieras hacer. Y la base teórica, la forma de lograrlo ahora, todavía no han inventado la tecnología en donde te implanten un chip y tú puedas acceder a bases de datos por internet con control cerebral. Eso todavía no existe. Y mientras no exista eso, la única forma de adquirir conocimiento y de almacenar conocimientos en nuestra memoria es mediante la lectura y técnicas de estudio. Entonces, la pelota joven está en tu cancha. En la siguiente clase vamos a jugar otro partido donde te voy a preguntar y esperemos que no terminen con una goleada como fue el día de hoy. Muy pocos han respondido. Bueno, vamos de todas maneras a reconocer a los estudiantes que han participado al último, en donde ya han hecho por lo menos un esfuerzo intelectual y han dado un concepto de subrasante basado en la explicación que hicimos. Esos estudiantes son Máximo Mamani, Erickson Quispe, Ali Kankapa y listo, ¿no? Ali Kankapa. Ellos son los que participaron al último con su concepto de subrasante, ¿no? Agradezco su participación. Se han ganado un punto al primer parcial. Lo estoy anotando. Listo, a ver, ya está Kankapa. Para Davis Quispe. Lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Aquí estoy tomando mi apunte y lo pueden ver. Davis Quispe. Por eso es que quiero que hagan siempre punto enter en el chat, porque eso me permite tener su nombre rápidamente aquí, ¿no? La hora en que han participado y todo eso.
Listo. Todos ellos se han ganado un puntito al primer parcial. Ya está, un punto es un punto, ¿no? Al primer parcial, jóvenes, no es cualquier cosa. Listo. Estos son diseño de pavimentos de la B. Este es diseño de pavimentos de la A. De acuerdo, entonces estos son participantes del día de hoy, 20, ¿y es 27 me parece? Sí, 27. 2703 2023. 1 le vamos a poner. Listo. Muy bien, jóvenes. Con eso hemos terminado esta sesión. Tienen una deuda pendiente conmigo y en la siguiente clase vamos a nuevamente evaluarlos. Nos vemos. Hasta la siguiente clase.